Buenas tardes. La nación cubana vive momentos trágicos, porque su juventud, la semilla, la que se supone que apoye a las fuerzas productivas y pensantes del país, se marcha porque no tiene ilusiones dentro del sistema que nosotros los cubanos hemos permitido, admitido, a veces con la doble moral y otras veces yéndonos a una emigración más cómoda a 90 millas, al país más rico del mundo, sociedades opulentas también en Europa, y así escapamos y dejamos continuamente atrás la patria, la tierra que nos parió. Yo voy a leerles hoy, yo quería comentar, me imagino que no va a ser comentado. Yo les traigo esto para provocar el pensamiento y algún día esa semilla va a germinar. Algún día esa semilla va a germinar. Eh, por cierto. Ok. Cuba, la autonomía universitaria. Ustedes saben que la historia de las autonomías universitarias está muy vinculada, obviamente, a la política. Pero antes de entrar en ese detalle tan interesante como es el surgimiento de la tan famosa autonomía universitaria, y también recordándonos que el Fidel Castro y su gente dijo que la revolución en Cuba era para los revolucionarios, ¿m? Con lo cual, de alguna manera, yo estoy de acuerdo, y les voy a decir por qué. Primeramente, voy a leerle algo que dijo Julio Antonio Mella con relación al papel de la universidad, de los estudiantes dentro de la República. Él dijo: juventud universitaria, en tus manos está el porvenir de tu casa y de la República. ¿Sabrás ser digna de su misión? Yo creo que sí. Vivamos la hora más solemne de la historia de los pueblos. Bueno, yo no creo que sea la más solemne. Esto es un poco rimbombante, ¿no? De parte de Mella. Pero para él, obviamente, era muy importante lo que estaba haciendo. Julio Antonio Mella era un comunista y él creía que la universidad, y en eso sí tenía algo de razón, no debería ser la vanguardia de la sociedad cubana, que debería estar en segundo plano, que primero debería estar no las clases medias, como en el concepto que algunos en América Latina desarrollaron con relación a la autonomía universitaria, como en su papel dentro de la sociedad moderna, ¿no? Sino pues secundaria a la clase obrera. O sea, él pensaba como buen comunista que era Julio Antonio Mella, pues él pensaba que la clase obrera debería de ser la vanguardia. Parece que era un comunista auténtico. En realidad, ustedes saben que es la burocracia comunista la que realmente se convierte en la nueva clase en el poder y es la que dirige en definitiva la sociedad comunista, que ni elimina el salario, ni elimina la explotación de los obreros, ni elimina las plusvalías, simplemente le da otro curso a los beneficios de las empresas capitalistas. Dentro del Estado socialista hay empresas capitalistas y por eso pagan salario y por eso pagan menos salario que lo que corresponde al sudor del trabajador. Y esas plusvalías que les decía, pues se dirigen supuestamente al gasto social. En eso es la diferencia de las sociedades liberales capitalistas. Esa es la única diferencia, que el Estado apoya, legitima que las empresas capitalistas se queden con la plusvalía y se la entreguen supuestamente a la burocracia comunista, que es la que en definitiva manda. En el comunismo no mandan los obreros. Nunca ha pasado eso. Más bien los obreros se han rebelado a través del sindicalismo. Ya ustedes saben la lucha de los sindicatos, sobre todo en Europa, en la Europa del Este, en Polonia, la labor del sindicato Solidaridad a favor de las libertades civiles, ¿no? Y políticas. Era un sindicato que terminó siendo totalmente anticomunista por razones de experiencia vital de la vida, no de la teoría que tanto daño hace a entender el problema social y al problema político de las sociedades que pretenden ser comunistas sin darle democracia a los ciudadanos que la componen. Bien, yo digo una cosa, y esto es muy importante, en la universidad en Cuba, y por eso dije al principio que de alguna forma sí apoyo, no es que apoye, es que entiendo que es coherente el revolucionario cubano autoritario cuando dice, junto a Fidel Castro, la revolución, la universidad, mejor dicho, las universidades en plural, mejor dicho aún, son de los revolucionarios. Las universidades son de los revolucionarios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si el Estado
esas plusvalías que le expliqué que el comunismo extrae del trabajador, ya sea de campo o de la ciudad, si el Estado esas plusvalías las usa para financiar a la universidad, pues lo lógico es que yo, por ejemplo, que no tuve acceso a las universidades de Cuba, mi esposa, que fue expulsada por ser la esposa de un opositor al gobierno de Fidel Castro, pues mi esposa y yo no tuvimos ese placer de acceder a los estudios superiores en Cuba, teniendo toda la capacidad, teniendo todo el deseo, pues no fue posible porque estaba cerrada para los que no compartían la visión que tenía el sistema político. Pues lo que yo digo es que sí es coherente. Eso fue lo que quise decir al principio cuando dije yo estoy de acuerdo con eso, cuando dicen las universidades son para los revolucionarios, porque si yo estoy en contra del sistema, yo quiero que haya otro modelo de convivencia en Cuba que no sea el que dirigen los comunistas, pues yo creo que yo no debo tener acceso a una universidad pagada con el sudor de los trabajadores que estaban apoyando en aquel momento a Fidel Castro. La mayoría del pueblo cubano, nos guste o no, la mayoría de los trabajadores del campo y la ciudad, pues apoyaban a Fidel Castro. Y entonces él tenía una especie de dictadura conectada con la oclocracia, conectada con el hombre masa, conectada con las mayorías democráticas, que obviamente junto a Fidel sí maltrataron a minorías políticas, incluidas las que eran desafectas a la revolución y que no tenían acceso a la universidad precisamente por una orden, por la reforma del 62. Fue la reforma, por cierto, que hizo que fuera en el 66 expulsado Ricardo Bofill de la universidad, de la cátedra de Historia de la Filosofía, fue expulsado porque sencillamente no coincidía el interés del Estado con la pedagogía que traía a cuestas el disidente, ¿no? El disidente Ricardo Bofill. Pues la verdad es que esa reforma del 62 dejó muy en claro que la universidad era para los revolucionarios y que no se iba a usar la plusvalía de los trabajadores del campo y la ciudad para financiar estudios superiores a personas que no fueran aceptadas por la revolución como que tenían un pensamiento afín, ¿no? al sistema revolucionario comunista implantado por Fidel Castro, mirado con recelo por la Unión Soviética, pero implantado con el apoyo del pueblo, que se creía de izquierdas en Cuba. Pues esa es la realidad que nosotros, al menos las que me tocó a mí vivir, fue una universidad que no era autónoma como la de 1940, con la constitución del 40, llegó a ser autónoma en la universidad. Y debemos recordar que autónoma, pero parasitaria del Estado. O sea, y esto lo digo con toda intención de provocar el pensamiento, la universidad recibe el dinero, cuando es autónoma, recibe el dinero del Estado, el Estado le quita el dinero a los bolsillos del contribuyente, se lo entrega a la entidad universitaria que le gusta mandarse a su manera. La universidad tiene autonomía porque tiene una especie de democracia interna de autogobierno y decide la libertad no solamente de cátedra, sino todo tipo de ideas súper democráticas dentro del estudiantado, incluso aquellas que en la posmodernidad permiten que un estudiante, aunque haya ponchado 2 asignaturas, por ejemplo, reciba a través de un currículum pues la aprobación de la mayoría, y la mayoría de la gente hace una especie de show súper democrático y deciden que ese señor puede tener un título universitario que es imprescindible para entrar al mercado laboral, ya ustedes saben. Bueno, la historia de la autonomía, para no perder mucho tiempo en esto de lo de Cuba y la revolución y las universidades, pues la historia puede ser que tengamos que ir un momentico nada más, un segundo, a la Edad Media. Año 1050, pues la Universidad de Bolonia surge porque en Bolonia, eso está al norte de Italia, en el 1050, pues hay un concierto, una unión de juristas que provoca que haya maestros y alumnos de filosofía y derecho que empiecen a reunirse en esa ciudad, y los alumnos en primer momento empiezan a pagar los honorarios de los maestros y forman una especie de comunidad de estudios superiores, elevados, filósofos, eran los que daban las clases, y esos alumnos pues venían de toda Europa, se reunían en esa ciudad de Bolonia donde había una comunidad política que no le daba muchos derechos a esos alumnos. Esos estudiantes tenían que pagarse su comida, tenían que pagar alojamiento y a menudo eran abusados por la comunidad. La comuna de Bolonia, los boloñeses pues abusaban de los estudiantes, les subían arbitrariamente el precio de los alquileres, la comida se la ponían muy cara
y vivían de eso, la comunidad vivía de los estudiantes extranjeros, de toda Europa venían a estudiar a Bolonia y hubo finalmente un conflicto. Ese conflicto ellos primeramente tratan de resolverlo a través de una huelga estudiantil, algo así como una huelga estudiantil, y pensaron en presionar a la comunidad llevándose a los profesores a un lugar alejado de la ciudad, fuera de la administración pública de la colonia, de la comunidad, y en ese lugar establecer un recinto universitario independiente. La gente de la ciudad se puso de acuerdo y dijo, no podemos perder a tantos clientes. Los clientes, la vaca que ordeñar son los estudiantes con sus alojamientos, alimentos y otros servicios que uno ni puede imaginarse, todos los gastos que trae un estudiante extranjero que llega a una pequeña comunidad. Pues bien, ellos, lo de la comunidad, se reunieron y dijeron, vamos a pagarles un salario fijo a los profesores y así amarramos a todos esos clientes. A todos los alumnos de los profesores, obviamente, eran clientes para el pueblo. Y pusieron un precio fijo. Los estudiantes y los maestros se reunieron y dijeron, pusieron un precio fijo, quiero decir, a cada profesor, le pusieron un salario fijo que salía de los bolsillos de la comunidad. A ellos les era negocio darles un salario fijo a los profesores para que ese rebaño de estudiantes se mantuviese y continuase haciendo gastos. Pero no había un Estado de Derecho, no tenían la misma igualdad los locales que los estudiantes extranjeros. El de extranjero no tenía ningún derecho. No solamente le subían arbitrariamente los precios de la comida y el alojamiento, sino que también, incluso cuando uno de los estudiantes no pagaba, no quedaba bien con los servicios que se le daba, pues le cobraban a otro estudiante arbitrariamente, le confiscaban sus propiedades. Lo que llevaran encima eran confiscados y tratados sin justicia. ¿Qué hacen ellos? Pues junto a los profesores, increíblemente los profesores, a pesar de el salario fijo que le estaban dando la comunidad, se unieron a los estudiantes, hicieron un gremio, una colectividad y se dirigieron al emperador. Buscaron la ayuda de un poder exterior. Fíjense cómo surge la autonomía universitaria. Buscan, esto es Alta Edad Media, año 1050, año 1050 del cristianismo establecido. Pues bien, ellos van al emperador y le solicitan. El emperador es Barbarroja. Ustedes han oído, me imagino, el emperador. Barbarroja, Federico, pues le da todos los derechos de gremio y se acabaron los abusos automáticamente. Pero fíjense ustedes, desde afuera llega la asistencia, el apoyo a ese gremio y así surge la universidad, el gremio de estudios superiores de Bolonia. En el mismo año, bueno, más o menos 2 o 3 años de diferencia, por la misma época, la misma situación se repetía en París. En París, pues había un obispado, el obispado de París, estamos hablando de administración de la Iglesia Católica. Tenía en la catedral de París, tenía a un señor que trabajaba para el poder clerical, pues ese señor era un laico y era el maestre, se le decía así, maestre, y ese maestre, empezó a dar licencias a los estudiantes, la misma historia, estudiantes y profesores, tenían un gremio de estudios y estudiaban filosofía y derecho. Pero a la catedral se le ocurre de que el maestre le diese una licencia que les permitiese a los alumnos cuando saliesen, no a los alumnos, la licencia se la da a los profesores. O sea, ellos escogieron 2 o 3 profesores, quizás muy católicos, muy de misa, de visitas a misa, y le dijeron, vamos a darle a ustedes una licencia para que cuando los alumnos estudien Derecho y Filosofía con usted y terminen esos estudios, como usted es un profesor licenciado por nosotros, por la Catedral de París, pues esos alumnos podrán continuar, no se quedarán desamparados, podrán continuar si quieren estudios eclesiásticos, teología, etcétera, o estudiar para sacerdocio, porque ellos aprendían latín. En esa época la gente estaba muy preparada. Increíblemente. La carrera clerical era la promesa y la licencia se llamaba licentia docendi. Licentia docendi era un título que te garantizaba una vida cómoda, pagada por la iglesia, en el caso que te quedaras desamparado después de los estudios superiores. ¿Qué pasa? El mismo conflicto, los maestros no estuvieron muy de acuerdo, fueron solidarios con aquellos maestros que no adquirieron la licencia docenti y los alumnos también estuvieron en desacuerdo, pero en este caso no pidieron la ayuda del emperador Federico Barbarroja, sino pidieron la asistencia directamente del Papa. E increíblemente el Papa los apoyó desde afuera. Siempre es desde afuera un apoyo. O sea, la autonomía universitaria no es realmente total autonomía. Pretende que un poder
alejado de los rivales más inmediatos, le asista y sobre todo le otorgue dinero, si es posible. Autonomía autosuficiente no existe. La autonomía universitaria siempre está pagada, posiblemente, si es posible, y eso lo lograron en el siglo XX ya, las reformas universitarias en América Latina, que fue desde 1908 al 29, 18 al 29, en Córdoba, Argentina, en México no fue mucho lo de la autonomía, y en Cuba, por eso hablé de este señor, de Julio Antonio Mella, pues del 22 al 25 fue muy de reforma universitaria. Allí estaba Zayas, el presidente liberal, y el presidente liberal Zayas ayudó bastante a que la reforma fuera adelante. No autonomía universitaria, eso se logra por ley en 1940, con la Constitución del 40 sí, se logra la autonomía universitaria, que no nos olvidemos, sale del bolsillo del contribuyente. La universidad es subsidiada para que haga lo que le da la gana. Así funciona la universidad parasitaria, con la promesa de que será pues un total apoyo continuo a la sociedad a través de los estudios superiores, de las ciencias y de humanidades. Bueno, hoy en día con el auge del sector privado, pues mucha gente logra mejor calificación en una industria que precisamente en una universidad. La universidad se ha quedado para los estudios culturales, lingüísticos y humanidades, letras, literatura, departamentos de teoría de la literatura, cosas así. Pero muchas empresas privadas hoy en día son las que se encargan de capacitar. Y ustedes, me imagino que han sido testigos en los medios de la televisión cubana y en el cine, cómo a menudo llegaba alguien muy calificado y era despreciado por los que estaban en la empresa porque tenían mayor experiencia. Eso es, a menudo ocurre, y yo creo que estoy compartiendo el link con ustedes, ¿no? Bueno, yo quería también hablar sobre la reforma universitaria en Cuba. En Cuba no tenemos autonomía universitaria. La universidad en Cuba no es libre, está subordinada por completo al Estado cubano, a la sociedad políticamente organizada en Cuba, es la que dirige la universidad. Y eso sí, la universidad en Cuba, a diferencia de la intención de los conservadores en el mundo entero de sacar a los trabajadores y a los obreros, que prefieren los conservadores, eso sí, que los estudiantes sean jóvenes siempre, pues en Cuba la universidad sí está al servicio de la revolución, todavía sigue estando al servicio de la revolución y le da mucha importancia a la formación, obviamente, de esas dos grandes conquistas de la revolución comunista de Cuba, que son la propia educación, o sea, el mundo pedagógico y la salud que en Cuba es universal, ¿no? Hasta ahora es universal. Creo que es importante saber de que al principio de la revolución, y voy a hablar de un tin nada más, de Pedro Luis Boitel, que murió en una prisión de Cuba, en el presidio político, murió porque hizo una huelga de hambre. Pedro Luis Boitel era un joven revolucionario, universitario, en el mundo de las comunicaciones, de la CMQ, estuvo hasta que se levanta contra Fulgencio Batista, Cecilia en Venezuela, regresa a Cuba al principio de la revolución y empieza a ganar la posibilidad de dirigir a la FEU, la Federación Estudiantil Universitaria en La Habana. Pero los comunistas en el poder preferían a Rolando Cubelas. Y Rolando Cubelas gana gracias a la intervención del Estado cubano. En realidad fue una intervención grosera del Estado y, por supuesto, Pedro Luis Boitel terminó en una cárcel por ser un disidente al proceso revolucionario. Aquí voy a leerles un pequeño fragmento que he encontrado sobre esa intervención. Dice, del Estado en la universidad: la primera intervención del gobierno revolucionario en las actividades universitarias se produjo con motivo de las elecciones para presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, FEU. Dos estudiantes aspiraban al cargo, Pedro Luis Boitel y Rolando Cubela, este último comandante del ejército rebelde y hombre de confianza de Raúl Castro. El día anterior a las elecciones se personó en la Universidad Fidel Castro, pidiendo que se presentara una candidatura única. Voto unido, voto unido. El estudiantado protestó de esa intervención y fue la primera protesta colectiva contra una proposición de Fidel Castro. A pesar de ello y presionado por la coacción gubernamental, Boitel anunció horas antes de las elecciones que retiraba su candidatura. El hombre cedió. Y quedando como candidato único Cubela. O sea, la intervención del Estado hizo que Cubela fuera el elegido, ¿no? Así resultó electo Cubela. Boitel se encuentra actualmente, esto es un escrito de la época, en una de las cárceles de Cuba. Desde hace varios años está en prisión sin que se haya celebrado un juicio aún. Luego él muere en una huelga de hambre, ¿saben?
una huelga de hambre. La verdad, para poder vivir civilizadamente hay que respetar los códigos penales, civiles, hay que respetar el código de tráfico. Si hay una luz roja, hay que detener el auto. Bueno, eso es lo que nos hace poder convivir de forma civilizada. Supuestamente el derecho natural, y ya lo decía Santo Tomás, o mejor dicho, no el título que le da la iglesia, Tomás de Aquino, que por cierto nació en Cuna de Oro en el siglo XIII. Tomás de Aquino es el lugar, ese no es su apellido, por eso la gente cuando se refiere a la filosofía de él le dice tomismo, le dice tomismo. Él fue aquel que trató de razonar sobre la fe en Dios y no desde la revelación o la inspiración metafísica, sino desde la lógica, trató de demostrar que existen cinco vías para conocer a Dios, para reconocer, mejor dicho, la existencia de Dios, que él lo ve como una necesidad y divide a los seres humanos, o sea, a los seres vivos, mejor dicho, entre aquellos que son contingentes, que pueden estar, pero que no tienen necesariamente que estar, o sea, no siempre estuvimos. Un día yo no existía y vine a la vida y un día no estaré, o sea, somos contingentes, pero tiene que haber un ser supremo que es el ser necesario, no el contingente, el necesario. Así llamó él a Dios y le llamó también a través de las cinco vías para demostrar su existencia, le llamó el primer motor. Si todas los motores, todo lo que se mueve, se mueve porque alguien lo mueve. Esta taza se mueve porque yo la muevo y quién me mueve a mí, y eso va necesariamente atrás en el tiempo. Tiene que haber existido por necesidad filosófica o de racionamiento un primer motor que movió todos los motores, un primer motor inamovible, un motor que no se mueve. Así él fundamentó, y con otras explicaciones más muy simples y muy entendibles de cómo tiene que haber existido una primera causa para todos los demás efectos, y trató de razonar. Lógico, esto no entraba en el detalle de la revelación cristiana o judía. Obviamente la parte ya de la fe era muy distinta. Él trataba, y muy inspirado por Aristóteles, de demostrar la existencia de un creador, primer motor creador de todo lo que existe o se mueve, primera causa de todos los efectos. Y esto desde el punto de vista filosófico no podía él, con esta, vamos a decir, tesis filosófica, demostrar que era el cristianismo o el judaísmo o otra interpretación revelada la verdadera, ¿no? Él simplemente decía un Dios, como Aristóteles también trató de demostrarlo, la existencia de un creador de todo lo que se mueve. Bueno, hablo de Tomás de Aquino porque Tomás y todos los que vivieron en la Edad Media, pues en la Edad Media ellos conocieron la autonomía universitaria, que se perdió en la medida que la burguesía parece mentira, la burguesía, que se la da muy de liberal, fue la que más bien favoreció que no existiera una universidad autónoma. La autonomía de las universidades se pierde en la Edad Media, y el régimen burgués, que se va estableciendo poco a poco y que se hizo muy fuerte en el siglo XIX, ya casi en nuestros días, yo le llamo al siglo XIX el siglo del conservadurismo burgués, donde se cree que el Estado burgués, obviamente, es el que a través de la ley positiva disciplina a todos los sectores de la sociedad, y uno de los sectores más importantes para la burguesía era la universidad. Así que la universidad cae a principios del siglo XIX. La universidad autónoma no existe, obviamente, y solo viene a ser independiente o autónoma en 1919, ya después de la Primera Guerra Mundial. Es que la universidad, la de Montevideo, la autonomía de la Universidad de Montevideo, Uruguay, es famosa. Y bueno, la Universidad de La Habana, ya ustedes saben que solo en los años 20, al finales, es que viene a ir luchándose por la autonomía, y siempre se consideró, los elementos más conservadores consideraron que la universidad nuestra era un foco de gangsterismo y de anarquía. De hecho, y de ese es el tema que quiero hablar ahora, cuando los universitarios desde la Universidad de La Habana y en la crisis del 29 con Machado, pues hacen funciones legislativas prácticamente. Ellos son quienes en el desorden irrumpen en una de las más solemnes reuniones de la pentarquía, aquel gobierno de 5 presidentes que duró 5 días, curioso, 5 presidentes, duró 5 días,
y esa reunión, cuando estaban a punto de elegir un presidente para todos, en plena crisis de la pentarquía, pues el directorio universitario entra, que estaba en el segundo piso, y suben al tercer piso y dicen, aquí se acabó esto, y uno de ellos, de los pentarcas, les llamó la atención y le dijo, aquí se está decidiendo algo histórico, algo trascendente, que es el presidente de la República, y ellos, uno de ellos, el de los estudiantes rebeldes, a partir de esa autonomía universitaria que pretendían y esa total anarquía que se producía como resultado, pues le dijeron a la pentarquía, ustedes han perdido esa facultad trascendental, ahora somos nosotros quienes decidimos, ¿no? Para no hacerle largo el camino, ellos eligen a Grau San Martín, y Grau San Martín, pues como profesor médico de la Universidad de La Habana, que tenía el populismo, porque era muy popular entre los estudiantes, se niega a jurar frente a la Constitución de 1902. Se niega a jurar porque es la Constitución que tiene la enmienda Pla, y ellos habían llegado al razonamiento de que la soberanía de Cuba era no se podía negociar, y que no podía existir esa enmienda Pla que entorpecía. Bueno, por esa razón y otras más bien de orden emotivo, en el medio de un caos, pues Grau se niega cuando llegan los representantes del sistema constitucional, los señores que tienen el prestigio para darle al juramento solemnidad, pues él se niega y dicen, yo no voy a jurar, yo voy a jurar delante del pueblo, y ahí comienza uno de los grandes eventos populistas, se para frente al pueblo de Cuba en el balcón presidencial, y allí jura frente a la gente, y se forma una histeria tremenda, la gente grita, se entusiasma, la gente cree que con tener la libertad ya van a resolverse todos los problemas económicos del país. Y yo les hablo de esto porque allí en ese momento no hay una ley escrita, solo hay una relación muy emotiva entre el líder, que es Grau, y el pueblo de Cuba, o el pueblo congregado, nunca es el pueblo, siempre es una parte del pueblo que se congrega, y se forma esa relación emotiva, repito, que no da garantías a la inversión, y que hizo que fracasara, que no fuera reconocido ese gobierno de los 100 días nada más duró, y que fracasara por falta de garantías jurídicas. Lo que pasa es, y por eso empecé hablando de Tomás de Aquino, es que Tomás decía que el derecho natural del hombre viene de Dios, o sea, los derechos humanos, tal como dejó bien claro la Iglesia Católica, los derechos del hombre vienen porque está hecho a imagen de Dios. En la Edad Media es la Iglesia la que le declara los derechos del hombre. Luego la revolución esa que conocieron la Ilustración produjo una revolución en Francia, y ellos llegaron a la conclusión de que el hombre, por vía secular, no le hacía falta la Iglesia para certificar que el hombre tenía una dignidad, y es cuando en 1789 se declaran los derechos del hombre y el ciudadano, derechos que fueron impugnados por el Papa, y el Papa dijo que no, que cómo era eso, que no se podía, Francia como territorio limitado político, no podía vamos a decir, proclamar los derechos del hombre universal, que para eso estaba la Iglesia, que era católica y universal, ¿no? La Revolución Francesa no tenía derecho, porque la República solo, los derechos del ciudadano se acaban allí donde termina la frontera. Bueno, esto es lo que pasa. Lo que pasa es que hay un conflicto no debe haberlo, se supone, según la teoría de los conservadores católicos, se supone que Dios da los derechos al hombre por haberlo creado a su imagen, y que esos derechos del hombre los lleva el hombre siempre presente, aun cuando decide convivir y vivir en sociedad, lleva esos derechos, que son unos derechos humanos trascendentales, pero la Ilustración trata de decir que no nos hace falta la religión para darle dignidad al ser humano, que de alguna forma metafísica, pero secular, el ser humano tiene unos derechos inalterables, y por eso la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 comienza con el artículo que dice: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Esto es total metafísica, pero sin Dios. Aquí no se habla de Dios, esto es una metafísica secular. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Y pone el derecho de la colectividad, el derecho de la asociación como el principal objetivo. El 2 dice: finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescindibles. Y vuelve a hablar de los derechos naturales, pero no ya diciendo que el hombre tiene una dignidad dada por Dios, sino que el hombre a sí mismo se designa como, vamos a decir, digno, ¿no? Y en la proclama de José Martí también se dice que el primer
principio de nuestra república sería el culto a la dignidad plena del hombre. Y se sigue hablando de la dignidad, pero sin mencionar la iglesia y Dios, porque obviamente en las revoluciones liberales, del centralismo liberal, no se concebía que la iglesia, que la religión tuviera pues una influencia, y menos aún en la universidad. Ya les digo, a principios del siglo XIX, con el conservadurismo burgués, pues se designa que la universidad, no la primaria, no los estudios de bachillerato, la universidad está totalmente controlada, es cosa del Estado. Las otras pueden compartirse con la iglesia, puede compartirse con el sector privado, pero la universidad es cosa del Estado. Así se designó por una ley, y fue la ley Moyano de 1857, precisamente cuando ya todo el mundo tenía miedo en España a quedarse atrás. Y América Latina, obviamente, por la influencia de la institución libre de la enseñanza, se termina se termina proclamando la autonomía universitaria. ¿Qué pasa? Que la ley escrita, entonces, en cada revolución viene a ser cuestionada o sea, la ley positiva de los gobiernos conservadores vienen a ser cuestionadas por las revoluciones que hablan en el nombre de los derechos humanos. O sea, cada revolución que viene a cambiar un régimen político viene diciendo que esos derechos positivos que tiene escrita la antigua clase dominante son malos, son tiránicos y son arcaicos, por lo tanto deben ser removidos por un supuesto derecho natural que tienen los oprimidos, de que han sido violentados. Entonces se habla siempre del derecho natural contra el derecho escrito o positivo. El derecho natural, la gente tiene derecho a ser feliz, por ejemplo, la gente tiene derecho a ser libre, a moverse, y incluso Santo Tomás de Aquino decía que, o Tomás de Aquino, no tiene por qué decírsele santo, Tomás de Aquino decía que, bueno, existía el derecho a la rebelión si usted consideraba que el derecho positivo estaba violentando el derecho natural que es dado por Dios. O sea, usted tiene derecho a, por ejemplo, creer en Dios, y si viene en esa época, no estoy hablando de la Edad Media, si viene un gobierno civil y hace una ley escrita que diga, usted no puede creer en Dios, entonces usted tiene derecho a la rebelión, tiene derecho a la desobediencia, y de allí salen todas las rebeliones contra los órdenes existentes, del derecho natural de rebelarnos, de rebelarnos ante el derecho escrito de la antigua clase en el poder. Bueno, los cubanos hasta ahora yo no he visto que tengamos mucho respeto por la ley escrita. Cuando emigramos a sociedades opulentas, sí respetamos las leyes y llegamos a valorar que otros pueblos anglosajones o germánicos tengan ese respeto tan enorme por la ley escrita, pero nosotros en casa, allá en la isla, nunca hemos tenido esa buena costumbre de respetar lo que está escrito, de respetar, de venerar el derecho escrito o positivo, como se le dice. Nosotros más bien decimos que no nos cabe el corazón en el pecho, lo cual es una expresión peligrosa, porque si no nos cabe el corazón en el pecho, no solamente tendremos un problema serio cardíaco, sino que se está insinuando que nuestros sentimientos son suficientemente, son una guía suficiente, ¿no?, para nuestra conducta social, y eso es imposible, porque cada corazón tiene una percepción particular y emotiva de la realidad, y allí no se puede llegar a un consenso, Por eso que a menudo cuando tratamos de discutir entre nosotros cualquier tema, por muy simple que sea, terminamos discutiendo de forma crispada. Nos enojamos mucho porque, y se dice que somos voluntariosos porque queremos imponer nuestra visión de la realidad basada en emociones, no en una ley escrita y obedecida y venerada como base del orden social. Eso es lo que pasa. Y yo les hablo por eso del momento en que Grau jura delante del pueblo, incluso un británico, un embajador de la diplomacia británica en la isla, cuenta que sobre todo las mujeres, puede ser que sea algo de machismo, pero yo no sé tampoco qué tipo de mujeres estaban ahí frente al juramento emotivo y no escrito, no frente a una constitución, no frente a un código escrito, sino frente supuestamente al soberano. Dice que las mujeres estaban muy histéricas y que había muchos hombres también gritando, y que ese testigo diplomático dice que no había un ambiente de seguridad jurídica. Todo el mundo gritando, todo el mundo emocionado, como si estuvieran frente a un Mesías. Y allí existe el peligro entonces de que el populismo no guiado por leyes y por un contrato social, sino por emociones, apuntale dictadores o pícaros, en el caso de que se aproveche un líder de esa masa y trate de descuidar las
fases intermedias de la gobernación, administrativa, quiero decir, o legislativa, o sea, que se descuiden los parlamentos, ese desprecio del cubano a menudo por el parlamento. ¿Para qué parlamentar? ¿Para qué hablar? Si el máximo líder puede, en definitiva, ser el máximo representante rápido y eficaz de la voluntad popular. ¿Para qué necesitamos un parlamento pequeño burgués si tenemos a un Fidel Castro casi bajado del cielo que puede hacer la voluntad del pueblo? Y eso explica por qué al principio de la revolución, cada vez que había un conflicto en la geopolítica, la mejor política exterior que tenía Cuba era la de sacar el pueblo combatiente a marchar en las calles, y que la opinión pública internacional, a través de la televisión sobre todo, y de sus periodistas acreditados, viese como el soberano estaba en la calle, el que manda estaba en la calle sin guiarse por nada escrito, ¿no? Sin guiarse por un parlamentarismo ni por una institucionalidad. El pueblo en la calle se convirtió en Cuba en una costumbre peligrosa, porque o en el caso de que falte el dictador o el representante líder de esa voluntad popular, puede ser que entonces ocurra un caos generalizado y una violencia generalizada, como ocurrió cuando Machado cae del pedestal por culpa de la crisis política y económica del 29, y como el pueblo pues hizo justicia por sus manos y miles de personas murieron o fueron robadas, fueron abusadas, sin ser precisamente de la policía secreta de Machado, sin ser de la porra. Ese caos y ese grau tratando de jurar un gobierno que nunca fue reconocido ni por el capital ni por Estados Unidos, o sea, que fue fallido, porque en definitiva quiero recordar que la zafra se necesitaba en ese momento, y hasta el día de hoy necesitaba, la industria agropecuaria necesitaba de confianza de los acreedores. Los bancos comerciales se negaron a ofrecerles créditos a los colectivos de obreros azucareros que habían tomado el control de 40 centrales. O sea, 40 centrales azucareros en Cuba habían sido asaltados por la clase trabajadora, y los bancos sencillamente dijeron: no, nosotros no les prestamos dinero a ninguna colectividad, nosotros les prestamos a don fulano, que era el que estaba allí, porque una persona tiene que ser la que tiene el crédito para recibir ese monto de dinero. O sea, este es un problema que tenemos, y vamos a tener que resolver tarde o temprano: el respeto a la ley o el populismo, que repito, es esa masa voluntariosa que encuentra un líder que puede resolver muy rápido, y no a través del procedimiento lento de la institucionalidad, puede resolver la voluntad popular. Y bueno, ya les digo, los dos extremos: el dictador o el caos. Nosotros los cubanos, y esto se ha dicho mucho, pero me temo que todavía no ha calado profundamente en el alma nacional, sobre todo en el alma del inmigrado, la necesidad que tenemos de que haya una especie de trato, un convenio, quizá algún día escrito entre nosotros, que nos dé la herramienta de la libertad de expresión sin sufrir las consecuencias de nosotros pues ser libres en la vida social, no solamente mentalmente. Eso de que no se puede pensar en Cuba o en algún tipo de régimen autoritario, dictatorial, no es exactamente cierto, porque usted puede pensar donde quiera, pero no puede hacer absolutamente nada con ese pensamiento libre. Usted debe de poderse expresar para que el pensamiento sea algo más que algo subjetivo, que sea algo real y operatorio en su vida. Usted tiene derecho